La primerita vez cuando llegué entre los grupos indígenas en la selva amazónica, frontera con Leticia, y un pueblo llamado Islandia en el Perú, y el otro lado era Brasil. Y fuimos a trabajar con los ticunas en esta área. Y después de estar ahí por un tiempo, sirviendo como misionero, mi señora que está aquí y yo por 10 años vivimos en esa frontera. Y cuando tú llegas a un lugar a donde tú no conoces la cultura, el idioma, todo es diferente, lo primero que el misionero tiene que hacer entonces es estudiar la cultura e intentar usar los recursos de la fonética y la fonología para aprender a hablar algo del idioma. Y cuando estábamos ahí, y en ese lugar no se celebra absolutamente nada, no hay día festivo, no hay Navidad, no hay Pascua, la gente no sabe la edad que ellos tienen porque la gente simplemente nace, intentan adivinar cuántos años tienen, pero ellos tienen una historia, te pueden contar historias de cómo ellos llegaron a ese lugar, historias de cómo eran los antepasados y te cuentan historias tras historias. Me acuerdo una vez entrevistando a un señor ya muy viejito, anciano, pero un señor ya grande, y tú no sabes cuántos años él tiene. Y tú tienes curiosidad de saber cómo es que ustedes llegaron aquí. No hay libro, no hay nada escrito, no hay alfabeto, porque los misioneros tienen que crear un alfabeto de acuerdo al idioma, a los sonidos del idioma que uno aprende ahí, estando ahí. Es un trabajo muy largo, es un trabajo difícil. Pero cuando tú estás escuchando a ese señor y le pregunta, ¿cómo ustedes llegaron aquí? Entonces él empieza a hablar acerca de los antepasados, de los antepasados, de los antepasados. Y en el concepto indígena existe un mal, algo malo, un Dios malo, y existe un Dios bueno. Y él decía, hace muchos años atrás, Tupanaru, que es el creador del universo, creó una pareja y los puso en la selva amazónica. Y esta pareja tenía mucho pescado, muchos animales para comer y vivían súper bien. No había ninguna maldad. Pero luego apareció Yaharí. Y Yaharí venía todos los días e intentaba convencer a esta pareja que hicieran del líquido de un árbol algo que deberían de tomar para que pudieran ellos ser mejores y tener más vida. Y Tupanaru le decía a ellos que no hicieran de este árbol sacar la leche para tomar, porque eso iba a producir muerte en la vida de ellos. Entonces de un lado tenía Yaharí hablando y Tupanaru hablando. Hasta que un día la pareja decide sacar la leche del árbol, hacer un líquido y tomar. Cuando ellos tomaron, el día siguiente aparecieron en el lago donde ellos acostumbraban a pescar todos los peces, los pescados flotando muertos. Los animales desaparecieron de la selva. No había más abundancia, no había pescado, no había comida, y hubo una época de mucha miseria. Y él decía, Tupanaru estaba triste. Y ahí tú te pones a pensar, como un individuo normal, como cualquiera, ¿de dónde sacar esa historia? Ellos no tienen Biblia, no tienen libros, no tienen alfabeto, no tienen absolutamente nada. Ahora tú como creyente, tú escuchas una historia como esta, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Dígame. ¿Qué viene a tu mente? Adán y Eva. Génesis. Right? Que Dios había dicho que no tocaran ese árbol, etcétera, Adán y Eva. Entonces, ¿cómo tú sabes cómo eso es posible? Bueno, ahí cuando tú empiezas a leer un poco acerca de la Biblia, tú vas a entender que Dios preparó todas las culturas que hay en el universo, en el mundo, en el planeta Tierra, para un día, a través de la persona llamada Jesucristo, para que un día esas personas pudieran conocer
a Jesucristo, Dios preparó toda la cultura para un día recibir el Evangelio, como preparó el Evangelio para penetrar en cualquier cultura que hay en el mundo hoy día. Es impresionante ver esto, de cómo Dios, en Génesis 3, cuando ve que el hombre pecó, cayó, en Génesis 3:15, Dios proveyó un Salvador. Y en Mateo capítulo 1, ese Salvador vino y nació, Cristo Jesús. Tú vas a África, tú vas a Asia, tú vas en cualquier grupo lejano que no tiene contacto con la llamada civilización. Cada uno de esos grupos tiene una historia acerca de la creación. Tiene un mal y tiene algo bueno dentro de la cultura. Cuando tú miras la cultura brasileña, la cultura colombiana, la cultura centroamericana, la cultura caribeña, en nuestras culturas hay muchos aspectos de la caída. La mancha de la caída del hombre, el pecado, está en nuestras culturas. Como hay cosas divinas en la cultura también, porque quedó algo divino en esas culturas para que cuando el Evangelio llegara, el Evangelio iba a funcionar como si fuera una llave que abre las puertas y las culturas y los pueblos, entonces van a entender acerca de la salvación de Jesucristo. Es increíble ver grupos enormes indígenas, brujos en la selva, dejando a Yajarí y siguiendo a Tupanaru. Es impresionante ver los testimonios de los misioneros en todo el planeta acerca de cómo el Evangelio ha llegado a esos lugares. Eso es Dios, eso es Jesucristo. Y cuando yo veo esto, leo aún más acerca de esto, hablo con mis amigos misioneros, que son muchos que nosotros conocemos, y las cosas que Dios está haciendo es simplemente impresionante ver el poder que hay en el nombre de Jesucristo. El nombre de Dios es un nombre universal y todo el mundo usa como le da las ganas, pero el nombre de Jesús es completamente diferente. En el nombre de Dios, los musulmanes se suicidan y matan en nombre de su Dios. En nombre de Jehová, los testigos de Jehová rechazan la Trinidad. En el nombre de Dios, la religión ha cometido suicidio en masa. En nombre de Dios, la gente hace cosas impresionantes. En nombre de Dios, yo por lo menos conocí un santero que decía que el trabajo de santería que él hacía era del lado bueno, era el lado blanco, como él usaba la palabra. ¿Y sabe lo que él decía? Yo lo que hago, pastor, es en nombre de Dios. Mi santería es en nombre de Dios. Cuando nosotros crecimos allá en Brasil, en Manaus, con muchos problemas espirituales, y mis papás buscaron ayuda para mi hermana, encontramos el espiritismo, el famoso espiritismo, Allan Kardec, la reencarnación. Y cuando tú ibas a los servicios Allan Kardecistas, en esas reuniones, lo que ellos hacían era en el nombre de Dios. En nombre de Dios. En nombre de Dios se pelea la yihad, la guerra santa, y se mata personas, se suicida personas, en nombre de Dios. El nombre de Dios es universal. El nombre de Dios cualquiera puede usar de la manera que le quiera usar, pero yo nunca he conocido todavía un santero que me dijera, yo hago lo que hago en el nombre de Jesús. Ahí no. O un testigo de Jehová que diga, vine a hablarte a ti de Jehová en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todos los nombres. Es un nombre completamente diferente de cualquier nombre y diferente del uso que damos al nombre de Dios. Es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús las tinieblas desaparecen. El diablo corre porque hay poder en su nombre. Solo necesita leer y estudiar acerca del nombre de Jesús. Ese es el nombre de Jesús. De manera que tú nunca debes asustarte cuando la gente hace cosas en nombre de Dios, pero a veces hacen en el nombre de Jesús. Y en nuestra serie acerca del credo de los apóstoles que hemos estado estudiando las últimas 3 semanas en las Sagradas Escrituras, la primera semana nosotros hablamos acerca del Dios Trino,
Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La semana pasada nosotros hablamos acerca del Dios Padre, el Padre que cuida de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del Dios Hijo, Jesucristo, donde ese nombre hay mucho poder. Poder como tú no te lo puedes imaginar. Yo te voy a animar. Voy a mover mi cajita de aquí porque no puedo olvidarme de hablar de ustedes de esa cajita. Si llegue a olvidarme, tú grita de ahí, Pastor Da Silva, la cajita. ¿Ok? Por favor, no, colabora conmigo. Si tú tienes tu hojita contigo, es un bosquejo que te entregamos. Si tú tienes tu Biblia contigo y tomas un lapicero, un bolígrafo, una caneta en portugués para esfero, caneta. Yo no sé cómo los brasileños hacen esas cosas, pero ¿qué te puedo hacer? Vamos a leer el credo de los apóstoles que tú tienes ahí, lo tenemos también en la pantalla. Recordando que el credo de los apóstoles no se encuentra en la Biblia, el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, fue escrito 200 a 300 años después de la muerte de Cristo. No hay nada de santo en el credo, lo que nosotros miramos es el contenido del credo. En esto creemos. A la cuenta de 3, con tu mascarilla sufriendo, que cuando tú hablas ya va bajando, tú la regresas otra vez. A ver si podemos, a la cuenta de 3, leer juntos el credo de los apóstoles. A la 1, 2, 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Eso es lo que creemos, eso es lo que está en las Sagradas Escrituras. Y le vamos a dejar por un momento el credo aquí en la pantalla, solo para analizar unas cuantas expresiones que aparecen ahí que yo creo que es muy interesante. En tu hojita, hablando acerca de Jesucristo, cuando tú dices yo creo en Jesucristo, nosotros estamos diciendo que Jesús es mi Rey presente y reinante. Es un Rey que sigue reinando, es un Rey que está presente. Ahora, cuando pensamos en el nombre de Jesús, no tenemos tanto tiempo para analizar los detalles, pero cuando pensamos en la expresión Jesucristo, el nombre Jesús, en la época de Jesús, era un nombre muy común. Muchas personas se llamaban Jesús. Nuestro querido jovenazo Aarón, que nos dio una cátedra del nombre Elohim hace 2 semanas, debido a que el hebreo es uno de los idiomas de él, nos hablaba acerca de la importancia de los nombres. El nombre Jesús era un nombre común. El nombre Jesús era el nombre que el ángel le dijo a María y a José que pusiera en su hijo que iba a nacer. El nombre Jesús era el nombre en que Pilato dijo, lo vamos a condenar. De manera que el nombre Jesús era un nombre muy popular, muy común. Luego, la palabra Cristo, Jesús, Cristo. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando que ese nombre significa ungido. El ungido de Dios, the Messiah, el Mesías prometido, el Mesías que vendrá, el Mesías que algunos judíos todavía siguen esperando y el Mesías que otros judíos ya saben que Él ha venido y ha muerto en la cruz y volverá por la segunda vez. Es el Mesías, nombre sobrenatural, el nombre hebreo, sobre todo en el contexto del Antiguo Testamento. Durante años los judíos esperaban el Mesías. Luego está
nuestro Señor. Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor quiere decir que Él es nuestro Rey. El Rey que sigue reinando. Tiene que ser el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestros destinos. Ese es el Rey que debe gobernar nuestros corazones. Pudiéramos nosotros buscar en varios pasajes de la Sagrada Escritura que está lleno hablando acerca de Jesucristo, el Mesías y nuestro Señor. Pero sabemos que nosotros los cristianos creemos en un Jesucristo que fue 100% natural y 100% sobrenatural. 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, sufrió como hombre, sintió dolor como ser humano, tuvo hambre, lloró, tenía sus necesidades como un ser humano, pero a la vez era 100% Dios. Vamos a leer la Biblia. En la primera carta del apóstol San Pablo a los filipenses, si tú tienes, si quieres apuntar ahí o quieres leer conmigo, fíjate bien lo lindo, lo hermoso de cómo coloca el apóstol San Pablo las dos naturalezas de Jesucristo, las dos naturalezas. Filipenses 2, del 1 a 11. Por tanto, si siente algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, dice Pablo, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos el alma y pensamiento, dice él. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, el Mesías y el Salvador, quien siendo por naturaleza Dios, 100% Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que se aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, 100% hombre, y haciéndose semejante a los seres humanos, único Jesucristo, Dios, hombre, hombre y Dios a la vez. Y al manifestarse, dice, como hombre, como ser humano, eso es lo que quiere decir la palabra hombre, un ser humano, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese es el nombre que es sobre todos los nombres, donde toda rodilla se doblará y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Ese es el Jesucristo que tú y yo servimos. Los cristianos creemos en Jesucristo Dios y en Jesucristo hombre. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la palabra hipostática, la unión hipostática. Esa es una palabra usada mucho por los teólogos, que simple y sencillamente significa lo que acabamos de hablar. Es un término teológico usado para describir cómo Dios tomó una naturaleza humana en la persona de Jesucristo y permaneció a la vez siendo Dios. Tomó la naturaleza humana y permaneció siendo Dios. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Inseparables. Míralo por un momento.
El nombre Jesús es un nombre natural o sobrenatural. Dígame, ¿natural o sobrenatural? Natural, porque muchas personas se llamaban Jesús. Es un nombre natural. Cristo, ¿natural o sobrenatural? Sobrenatural. El Mesías. Cristo el Mesías. El nacimiento de Jesús, dime, en tu opinión, ¿fue un nacimiento natural o sobrenatural? ¿Cuántos creen que fue sobrenatural? Muy bien. ¿Cuántos creen que fue natural? Muy bien. Son los dos. ¿Por qué natural? Porque María quedó embarazada 9 meses. Right? Es natural. Ella tenía que comer para alimentar el baby. Y cuando nació, un parto natural, como cualquier baby. Pero la concepción de María fue sobrenatural. Porque no hubo intervención del esperma masculino, sino que hubo la intervención del Espíritu Santo de Dios, que sembró en el vientre de María una semilla de vida. Y eso llamamos el milagro de la concepción de María. Como ella concebió, eso es sobrenatural. Tú no encuentras en ningún otro lugar sobrenatural. Entonces el nacimiento de Jesús fue natural y a la vez fue sobrenatural, como podemos ver. Su muerte, ¿natural o sobrenatural? Fue natural. ¿Por qué? Porque muchas personas morían en la cruz. Es más, habían 2 al lado de él muriendo. Era común poner a los ladrones colgados en la cruz. Pero su resurrección, ¿natural o sobrenatural? Sobrenatural. Resucitó al tercer día. Y tú puedes ver en el mismo credo la parte natural humana y la parte sobrenatural de Jesús. Dice entonces el credo que Él ascendió al cielo. ¿Natural o sobrenatural? Sobrenatural. Tú no has encontrado ninguna persona que físicamente dice yo me voy y empieza a ascender al cielo, la excepción de Cristo, físicamente hablando. Los últimos que han intentado cayeron del puente y murieron. ¿Verdad? Él dice que de allí Él volverá otra vez para juzgar vivos o muertos. ¿Natural o sobrenatural? Sobrenatural. Entonces podemos ver el Cristo natural y sobrenatural. Es increíble ver esto. Hace unos años atrás una persona vino aquí a la iglesia y lo primero que observó fue que no había un Jesús en la cruz. Me llamó a la esquina allá y me preguntó, Pastor da Silva, ¿por qué en esta cruz no está Jesús? ¿Dónde está el Cristo crucificado? ¿Dónde está la sangre derramando de su cabeza? ¿Dónde está la corona de espinos? ¿Por qué que ustedes no tienen en ese santuario una imagen que nos pueda recordar la muerte y el sufrimiento de Jesucristo? Cuando él me preguntó esto, yo me acordé, cuando estaba más jovencito, me acuerdo de mi abuela, cuando íbamos con ella a la iglesia y había un Cristo crucificado, la sangre estaba derramando, corona de espino, y abajo había una cajita para colocar la ofrenda. Y lo que ella decía era que mira todo el sufrimiento que él hizo, todo lo que él padeció, ahora tú tienes que colocar tu limosna por lo que él ha hecho por ti. Le dije al caballero, el enfoque de la fe cristiana no está en un Cristo crucificado, está en un Cristo resucitado. Él no está en la cruz porque Él está en nuestros corazones. Entonces la cruz nos recuerda que Él no está ahí. La cruz nos recuerda que Él no está ahí. Por eso no cargamos al Cristo crucificado. Y no está tampoco en la cruz en la iglesia, porque Él resucitó. Ese es el Cristo resucitado. Y eso es la segunda cosa acerca de Jesús. Nosotros creemos en mi Salvador. Jesús es mi Salvador resucitado. Escribe si quieres. Jesús es mi Salvador resucitado. Y empezamos a hablar, y muy gentil obviamente para no ofender al caballero,
Él empezó a preguntarme acerca de eso y seguimos hablando. Y le dije, mira, un Cristo crucificado está muerto. Un Cristo crucificado fue derrotado por la muerte. Un Cristo crucificado no perdona. Un Cristo crucificado no bendice. Un Cristo crucificado no hace milagros. Solamente un Cristo resucitado. Y el fundamento de la fe cristiana no está en el Cristo crucificado, está en el Cristo resucitado. Cristo resucitado perdona pecados, Cristo resucitado restaura personas, familias, individuos. Cristo crucificado y resucitado cambia vidas. Sin la resurrección no habría perdón ni remisión de los pecados. Por eso los cristianos reconocemos que necesitamos un Salvador. Porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Necesitamos que alguien venga desde afuera para poder salvar a nosotros. Por eso que la Biblia dice que necesitamos un Salvador, necesitamos un Cristo que pueda pagar por nosotros, y fue lo que Él hizo. En tu hojita, cuando hablamos del credo de los apóstoles, también notamos que desde allí Él va a volver otra vez. Y nosotros creemos que Jesús es mi juez que volverá. Jesús es mi juez que volverá. Él ascendió al cielo y dijo: no turben vuestro corazón, Juan 14. Cree en Dios, cree también en mí. Yo me voy y voy a preparar lugar y volveré para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Volveré, la casa de mi Padre. Dice Jesús que muchas moradas hay. Él se fue, Él prometió volver, regresar por su iglesia. Y Él va a regresar no más como un abogado. ¿Alguna vez tú has tenido, no tienes que decirme, has tenido situaciones en la corte que necesitaste de un abogado? No hace tu mano. Yo ya fui a la corte con abogado y ya fui a la corte sin abogado. Me gusta más con abogado. Sobre todo cuando tenemos problema con el idioma. Sale más carito, pero es más seguro con el abogado. Entonces el abogado lo que hace es que el abogado te representa frente al juez. Él está abogando por ti. Y el abogado te va a defender frente al juez. A veces tú no tienes que hacer y decir absolutamente nada. Jesús hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, es nuestro abogado delante del Padre. Merecíamos la condenación, pero Él viene y nos defiende delante del Padre. Pero va a venir un momento en la historia de la humanidad que cuando Cristo regrese, Él ya no va a ser el abogado, Él va a ser el juez. Ya no va a poder defenderte en la corte, te va a juzgar. Y todos nosotros que estamos aquí, todo el planeta llamado Tierra, nosotros tendremos que comparecernos frente a frente ante el juez. El que es rey hoy, el que es resucitado, está vivo, está presente, un día volverá. Esa es la gran esperanza de la fe cristiana. Los teólogos llaman esto de nuestra esperanza escatológica. ¿Sabe lo que significa la esperanza escatológica? La esperanza escatológica, la palabra escatología trata acerca de las cosas que van a ocurrir en los últimos días, los finales del tiempo. Esa es la escatología, escatos. La esperanza escatológica del creyente, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Es que un día Cristo va a volver a este mundo para levantar su iglesia
Y nuestra esperanza escatológica no es una esperanza dudosa, es una esperanza segura, 100% segura, que un día nosotros estaremos para siempre en su presencia. ¿Tú lo crees esto? Más te vale que lo creas. Más te vale que lo creas. Pero compareceremos delante del tribunal de Cristo y algunos ante el juicio del gran trono blanco, que son dos cosas diferentes. No tenemos tiempo para hablar de temas escatológicos aquí, pero déjame leerte lo que dice 2 Corintios 5:10. Escucha lo que dice. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en la tierra, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es para todos los creyentes. No es para determinar la salvación del creyente, porque el creyente en Cristo Jesús está salvo. Es para determinar el galardón que él va a recibir. Es como que tú vas a estar delante del juez y el juez te va a preguntar así: María, Francisca, José, Pedro, durante el tiempo que tú estuviste allá en la tierra, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste con tu vida durante esos años? ¿Qué hiciste con las bendiciones cuando te bendecí una y otra vez? Eso va a determinar el tipo de galardón que nosotros vamos a recibir los cristianos. Pero la Biblia habla de otro juicio, el juicio que va a determinar, a donde la Biblia habla como el pastor separa las ovejas de los cabritos, a donde unos van a ir para la muerte eterna y pasarán toda su vida en el infierno, lejos de Dios. No es porque Dios los manda al infierno, sino que ellos caminan solitos para el infierno. Dios no tiene ni que mandar nadie allá. Y aquellos que van a vivir para todo siempre en la presencia de Dios. Y esta es una decisión que tú y yo tomamos mientras nosotros estamos aquí, a dónde queremos ir. Un día, ustedes, el pastor da Silva, mi familia, mis hijos, todos nosotros estaremos frente a frente con el juez. Todos, con este Jesús que es nuestro juez. Tú decides lo que vas a hacer con Jesús. No es Jesús que va a decidir lo que va a hacer contigo. Esa semana que pasó, fui a visitar una de las personas, sin temer a decir esto, más queridas que he conocido desde que vine al sur de la Florida. Un hombre que aprendí a amar como si fuera mi padre. Pasábamos mucho tiempo juntos y cuando empezamos esa obra aquí, que ese era un grupito de solamente 15, 20 personas, y luego creció. Yo me acuerdo que cuando recibí mi primer salario de la iglesia eran $500 mensuales, y él era nuestro tesorero, un norteamericano que tiene dificultades para hablar español, pero que venía todos los domingos al servicio con su bolso y se dedicaba a esto, y dedicaba a decir a los latinos: ustedes tienen que aprender a ofrendar, ustedes tienen que aprender a dar a Dios, no pueden dejar. Y cada vez que empezaba el servicio, Mr. Lew Groth era el primero a llegar. Su señora se comunicó con nosotros que él estaba muy enfermo y que había estado en el hospice. Salió, fue a la casa
Yo tengo tantas memorias con él porque él me enseñaba a leer la Biblia en inglés. Me decía, Pastor da Silva, un día tú tienes que predicar en inglés. Por favor, Señor Leo, no haga esto conmigo. Mal puedo predicar en español, ¿cómo que lo voy a hacer en inglés? No, you can't. Come on, you can't. Y todos los martes yo iba hasta su casa, me sentaba en la mesa con él y leíamos el Nuevo Testamento en inglés y él me corregía mi inglés. Hombre fiel. Sabe el nombre de muchos de ustedes que están aquí que lo conocen. Y cuando llegué a la casa, lo sacaron del hospital para que él fuera a pasar sus últimas horas en la casa. Él estaba acostado en una cama con la esposa. Entré y Mr. Leo está ahí acostado, bien flaquito. Era un hombre fuerte, sirvió en los Estados Unidos por años. Y me dice, Pastor, how you doing, Pastor? Y empezamos a hablar, dice Mr. Leo, qué alegría verte. Y me dice, lo primero que me dice, how's the church? How's the church? ¿Cómo está la iglesia? Él ayudó a financiar esa iglesia, aunque nunca se congregó aquí, por lo mismo. Pero él era uno de los pilares que ha hecho con que nosotros saliéramos de donde estábamos y llegáramos a donde estamos. Un día él dijo, Pastor, la finanza de la iglesia está mal. No digas a nadie. Yo voy a dar mi diezmo de todo el año para colaborar, ¿ok? Se reunieron los tesoreros y el señor Leo hizo un cheque de enero hasta diciembre para ayudar a la iglesia de los hispanos para que ella pudiera seguir avanzando. Y muchas otras cosas más lo hizo. Él me dijo, ¿tú trajiste tu aceite? Oh, le dije, Mr. Leo, let me show you. Y saqué mi vidrito de aceite y me dijo, tú me vas a ungir, ¿verdad? Of course. Le dije, Mr. Leo, ¿tú estás listo para encontrarte con Jesús? Y él me dijo, Pastor da Silva, I'm ready. Yo creo que él me está esperando. Y I want to go soon. Yo quiero ir ahora. Soon as possible. Y le dije, Mr. Leo, ¿cómo usted ve el cielo? ¿Cómo tú te imaginas el cielo? Y me dijo, el cielo, para mí, él con los ojos cerrados, it's a beautiful place. Porque la gloria del Señor va a estar ahí. Y me decía, I hope I can serve in the heaven. Espero poder servir en el cielo. Yo le dije, claro que usted va a estar sirviendo. No sé si en las finanzas, pero tú vas a estar sirviendo. Porque en el cielo vamos a poder servir. Y empezamos a hablar del cielo. Y tú sabes cuando tú estás en un momento, en una sala, en un lugar, un hombre que se está despidiendo, y le puse aceite en su frente, me arrodillé, empecé a orar, la esposa empezó a orar, y el Espíritu Santo de Dios bajó en esta sala. Tú podías sentir en tu cuerpo. El Espíritu Santo de Dios vino de una manera increíble. Nunca había despedido una persona de esta forma. Y empezamos a orar. Cuando terminó la oración, me vino a mi mente Dios recordándome, acuérdate que Mr. Leo le fascinaba aquel corito. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No, no, ahí empezamos a cantar y él empezó a cantar y esa señora cantaba, el enfermero que estaba sentado allá en la esquina se paraba y ¿qué está pasando aquí? Y era algo tremendo. Y él decía, yo dije, Mr. Leo, hey, nos vamos a separar por un rato, pero nos vamos a ver, un día vamos a estar juntos. Cuando todo eso está pasando, yo me estoy recordando de cómo nosotros perdemos la perspectiva de vivir, ¿no? Del propósito por lo cual estamos aquí. Y nos aferramos en discusiones, peleas. Nosotros mismos nos metemos en problemas, en mentiras, en engaños, en cosas ilícitas. Y perdemos la perspectiva de la vida,
de lo que es lo que realmente vale, ¿qué hacemos aquí? De poder proclamar al nombre que es sobre todos los nombres. Y Mr. Leo me decía, I'm ready to see Jesus. Porque un día el juez vendrá para juzgarte a ti y a mí. Ojalá que hoy mismo nosotros pudiéramos decir, I'm ready, yo estoy listo. Párate con nosotros, vamos a cantar a Dios. Alza tu voz. Deja que el Rey de Reyes, que el Cristo resucitado pueda ministrar tu vida en ese día.